En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos, estamos en Veredicto. Este es el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Hace trámite en el Congreso de la República el proyecto que busca actualizar el ya vetusto Código de Policía. Sin embargo, tiene muchas aristas que bien podríamos estar analizando en varios debates aquí en Veredicto. Sin embargo, esta noche nos vamos a enfocar en un punto, las manifestaciones ciudadanas. Es un tema que ha incomodado a algunos porque aseguran que se vulnera este derecho a poder protestar. Sin embargo, otros consideran que simplemente se está tratando de dar un norte, un orden y tratar de legalizar actos como este. Es el tema que vamos a estar tocando esta noche en Veredicto, así que esperamos nos acompañen porque ustedes ya saben, aquí tienen la última palabra. Regresamos, gracias por acompañarnos, estamos en Veredicto y esta noche estamos tratando de analizar si esta reforma y actualización al Código de Policía pone en riesgo el derecho a la protesta ciudadana. Primero vamos a ponerlos a ustedes en contexto con algunos argumentos de este debate. En su afán por crear mejores condiciones de seguridad en el país y con el fin de tener un instrumento jurídico actualizado, el Congreso de la República está tramitando la reforma al Código de Policía, un documento que servirá para medir y castigar contravenciones y delitos ajustándose a las necesidades actuales. Pero algunos artículos de esta reforma, específicamente los referentes a las medidas básicas para la celebración de marchas multitudinarias y de protestas, al parecer, para algunas personas, pueden poner en riesgo el artículo 37 de nuestra Constitución. Pero para otras, lo único que el proyecto hace es fijar unas condiciones mínimas donde se garantice este derecho en cuestión, sin que se vean vulnerados los derechos de infinidades de personas que por estas actividades suelen verse afectados en su locomoción y en su acceso al trabajo, entre otros. Ese será nuestro debate de hoy, y ustedes dictarán el veredicto. Así que ya lo saben, esta reforma al Código de Policía pone en riesgo este derecho o esta libertad ciudadana de manifestarnos y de protestar. Es nuestro tema esta noche aquí en Veredicto. Ustedes ya saben que a partir de este momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. También recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter @veredictontc y de nuestro fanpage en Facebook. Nuestros invitados de esta noche ya están listos, así que vamos a proceder de inmediato a presentarlos. En la Fiscalía nos acompaña el doctor Manuel José Sarmiento. Doctor Sarmiento, gracias por acompañarnos. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Claudia. Un saludo para la defensa y, por supuesto, un saludo a todos los televidentes. Reconocido abogado y asesor también de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Robledo. Y en la defensa nos acompaña el doctor Nicolás Uribe, también conocido, analista, experto, consultor, ha trabajado también en El Espectador y también como panelista en Blue Radio. Bienvenido. Claudia, mil gracias. Un saludo especial a la Fiscalía y a todos los televidentes. Comenzamos entonces con la Fiscalía. El doctor Sarmiento tiene 4 minutos, puede ponerse de pie, esta es su cámara, para exponer sus argumentos. Bueno, buenas noches a todos los televidentes. En primer lugar, es necesario enfatizar en una idea y es, aquí estamos hablando del derecho a la protesta en el marco de la resistencia civil, es decir, el derecho a la protesta que se hace de manera democrática, sin acudir a medios violentos o sin acudir a las armas. Y este derecho a la protesta es un derecho fundamental y es una de las principales expresiones de la democracia. Es la herramienta, y yo diría que la principal herramienta con la que cuentan los ciudadanos para cuestionar a un gobierno y también para defender sus derechos, como en el caso de los estudiantes, que derrotaron la propuesta del presidente Santos de incluir el ánimo de lucro en la educación superior y que, por supuesto, privatizaba la educación superior. De ahí la importancia. Carlos Gaviria decía que el derecho a la protesta hace parte del núcleo esencial de la democracia. Y un país que no garantiza el derecho a la protesta a sus ciudadanos, eso es un país que no cumple con los principios básicos de la democracia. Y así lo ha reconocido la Corte Constitucional en numerosas sentencias. La última de ellas es la C-742 del año 2012, donde la Corte señala que para que un ciudadano pueda protestar, lo único que debe hacer es avisarle previamente a las autoridades de policía del municipio respectivo y con ese aviso previo puede manifestarse sin ningún problema. Y señala la Corte Constitucional que ese aviso cumple un objetivo muy importante y es que las autoridades de policía, tanto los alcaldes como los agentes de policía,
protejan la manifestación, protejan a los manifestantes, que es el papel que debe cumplir la Policía Nacional cuando los ciudadanos ejercen su derecho a la protesta. Señalemos esto como un antecedente de este proyecto del nuevo Código de Policía, es que el gobierno del presidente Santos no ha respetado esa garantía constitucional. En la Ley de Seguridad Ciudadana, el presidente Santos criminalizó la protesta y además en las últimas manifestaciones ha señalado a estigmatizar a los manifestantes, tildándolos de tener vínculos con organizaciones ilegales y de que detrás de las protestas se esconden intereses políticos. Este nuevo intento en el Código de Policía es un nuevo intento del presidente Santos de restringir el derecho fundamental a la protesta de los ciudadanos. Miremos algunos ejemplos de cómo lo restringe. El actual Código de Policía ya trae algunas restricciones sobre el derecho a la protesta y este nuevo proyecto le incluye nuevas restricciones, establece nuevas causales según las cuales la policía puede disolver o impedir una movilización. Señala, por ejemplo, el artículo 55 que la policía podrá impedir o prohibir una manifestación cuando considere que esa manifestación no cumple con las condiciones que ha señalado esa autoridad. De nuevo, esto es una atribución demasiado abstracta que le da un amplio nivel de discrecionalidad a las autoridades para actuar en contra de este derecho. Y bueno, el presidente Santos y quienes definen este proyecto señalan como una excusa para restringir el derecho a la protesta que se afectan derechos de terceros. Y a mí me parece esto un poco chistoso y es que solo se acuerdan de los derechos de las personas cuando quieren restringir el derecho a la protesta. Porque para promover normas que vulneran los derechos fundamentales como los tratados de libre comercio o las reformas a la salud que fortalecen las EPS, ahí sí no se acuerdan de los derechos ciudadanos. Finalmente, y eso es muy importante, este proyecto de ley se tramita en un momento en que Colombia atraviesa por una crisis económica bastante grave y que se va a profundizar con el paso del tiempo. Y es una forma en la que el presidente Santos busca restringir el derecho a la protesta previendo que la gente va a manifestarse y a oponerse a varias de sus iniciativas que ha anunciado, como la reforma tributaria que aumenta el IVA. Como una primera conclusión, entonces yo señalaría que el Código Nuevo de Policía sí restringe el derecho a la protesta, viola la Constitución y que es un deber de todos proteger y defender este derecho. Perfecto. Yo lo voy a invitar a que se quede ahí de pie para que responda a la siguiente pregunta que la formula el senador por Cambio Radical y el ponente del proyecto en cuestión, el doctor Germán Barón. ¿Por qué se puede considerar que se limita el derecho a la protesta si lo que se le pide a la persona que la organiza es que avise con la anticipación suficiente para poder regular el tráfico y segundo, que haya una condición mínima en el desarrollo de la protesta y es que sea pacífica? Si esas dos condiciones o elementos se consideran como limitantes de la protesta, estamos hablando de un exceso en el ejercicio de una libertad. ¿No lo cree así? Es que el problema ya actualmente el Código Nacional de Policía actual señala el requisito del aviso previo. Este Código de Policía que se está tramitando en el proyecto agrega cosas nuevas para restringir el derecho a la protesta, como lo expliqué. Señala que la policía cuando considere que se están violando derechos de terceros, puede entrar a disolver una manifestación o a prohibirla. Es decir, este nuevo código le agrega nuevas restricciones que no existen actualmente. Muchísimas gracias. Para contribuir con sus argumentos, vamos a invitar a pasar aquí al estrado a su testigo. Se trata del doctor Aurelio Suárez, consultor y analista económico, político e internacional, ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y Sede Trabajo, panelista de Blue Radio, ex candidato a la alcaldía de Bogotá por el Polo Democrático. Doctor Suárez, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, mil gracias por su gentil invitación y un saludo a Manuel y a Nicolás y a los televidentes, por supuesto. Doctor Sarmiento, comencemos con el interrogatorio. Doctor Suárez, usted ha venido advirtiendo que la economía colombiana viene atravesando por una crisis que va a empeorar los problemas de pobreza y los problemas de desigualdad. Y además ha señalado que algunas reformas que ha anunciado el presidente Santos, como la reforma tributaria y la reforma pensional, buscan descargar esta crisis en el pueblo y en las capas medias del país. ¿Usted considera que hay una relación entre este proyecto de ley, el nuevo Código de Policía, y esta crisis económica y las nuevas reformas que ha anunciado el presidente Santos? No, realmente a mí no me cabe la menor duda de que, en primer lugar, en el país ha venido creciendo desde el año 2013 un ambiente de indignación social. De hecho, con algunos analistas colocamos a los indignados como los personajes del año 2013. Y los hechos que han causado esas protestas y esas movilizaciones no solamente se han atenuado, sino que se han agravado.
para información de los televidentes y de los miembros de este tribunal, quiero recordar que la Defensoría del Pueblo solamente para el primer trimestre del año 2015, para este primer trimestre, reportó 283 protestas en todo el país y 43 en Bogotá. Es decir, en Colombia sin duda hay un ambiente social de movilización, por lo que señalaba aquí el doctor Sarmiento, pero no solamente lo señalo yo. Hay un estudio que hizo para el PNUD, para el Programa del Desarrollo de las Naciones Unidas, el doctor Hernando José Gómez, que señala que efectivamente esta crisis va a generar 2 o 3 asuntos que me parece importante señalar, señora juez. El primero, el que sin duda la pobreza, que había venido teniendo una tendencia, digamos, de disminución, de reducción, va a cambiar. Lo mismo la tendencia en materia de empleo ya se está viendo. Estamos hablando de que en los últimos datos del trimestre, del mes, comienza la tendencia del desempleo comparado con hace un año a ir creciendo. Y adicionalmente viene una puja en la sociedad. ¿Quién va a pagar los costos de la crisis? Las enormes movilizaciones de pequeños y medianos comerciantes, de caficultores, de trabajadores del magisterio, de la salud, empleados obreros petroleros que han quedado cesantes, están mostrando que sin duda hay un hecho nuevo en la sociedad colombiana, mucho más vibrante, mucho más palpitante, cuál es la movilización y la protesta social por las condiciones económicas que se han venido agravando en el país. No sé si usted conoce un poco, ha oído mencionar ACLU, la organización, la Unión Americana de Libertades Civiles, que tiene sede en Miami. Yo estaba leyendo un poquitico sobre los derechos y las obligaciones que tienen los manifestantes y no es nada ajeno a esta nueva propuesta de esta reforma al Código de Policía, que es fijar horas, fechas, lugares y obviamente la gente tiene derecho a manifestarse y también puede ser disuelta por la policía en algunos de estos casos que se menciona. ¿Usted por qué no está de acuerdo con que se implemente un modelo que ha funcionado como por ejemplo este de los Estados Unidos? Mire, Claudia, me parece interesante que cualquier ciudadano, usted podría, yo traté de hacer el ejercicio con el artículo, usted coge y tapa todo lo que diga el contenido del artículo y el enunciado del artículo dice sobre el ejercicio de la reunión y no sé qué. Le aseguro que a cualquier ciudadano o ciudadana que lea el título sin leer el contenido va a decir, uy, aquí es donde me van a garantizar el derecho, y resulta que usted empieza a leer el artículo y son cortapisas, limitaciones, restricciones, pero además con las limitaciones y las restricciones hay un problema, que es la famosa frase de que usted sabe cuándo comienzan, pero no cuándo terminan. Pero no funcionaría sabiendo de que en cada localidad, en cada municipio, aquí la autoridad civil es el alcalde y es quien autorizaría durante esos 5 días que entregue esta persona la notificación, tendría 3 días para dar la aprobación. Sí, pero fíjese usted que también el artículo consagra que la policía en determinado momento podrá decir si se están violando o no los derechos de otros ciudadanos y entonces un derecho constitucional que hace parte, digamos, del bloque general de derechos fundamentales termina supeditado a que el policía diga, oiga, no, aquí le violaron al doctor Uribe, ¿qué iba a pasar? Uribe Nicolás, digo, ¿qué iba a pasar en su carro? Y entonces le violaron el derecho a movilizarse y adiós. Con esa aclaración, permítame otra pregunta. Ese es el problema fundamental y lo hago en forma de pregunta para el doctor Suárez. Es que el artículo 55 del proyecto que se está tramitando en el Congreso le da nuevas atribuciones a la policía. Ya hay una legislación vigente que es la del aviso previo, etcétera, y la quieren modificar para endurecer las normas contra el derecho a la protesta. Son 3 artículos referentes al caso, el 53, el 54 y el 55. Pero vamos a ver cuál es su pregunta. Y exactamente, ¿usted considera, doctor Aurelio, que una norma como el Código de Policía que se tramita, que faculta a la policía para prohibir o disolver una manifestación cuando la policía de manera subjetiva considere que se están afectando derechos de terceros, ¿usted cree que esa norma viola el derecho fundamental a la protesta ciudadana? Mire, yo he descreído mucho de aquellos artículos de leyes o decretos que recargan en una autoridad que tiene una eminente carácter represivo la garantía de derechos. Yo no creo en eso. Fíjese usted que, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, fue supremamente debatido por los defensores de derechos civiles cuando salió la ley de inmigración, el que si un policía creía que ese inmigrante le podía pedir papeles, ¿cierto?
Y entonces en las asociaciones de derechos civiles de los Estados Unidos se suscitó un debate enorme y una gran crítica a esa disposición, porque es que garantizar en la actividad o en el ejercicio de los derechos, garantizarlos en aquellas partes del Estado que están sujetas a llamadas como fuerza pública, yo descreo realmente mucho de esto. Esa fuerza pública tendría una validez en la medida en que fuera garante del derecho, pero en la medida en que restringe el derecho, me parece que abre la puerta para un cúmulo de arbitrariedades, bueno, que uno no podrá imaginarse. Una última pregunta. Doctor Aurelio, ¿usted considera que el gobierno del presidente Santos ha respetado el derecho a la protesta? Yo he criticado permanentemente el libreto que le he detectado a la administración Santos para el manejo de situaciones de protesta ciudadana. Acto número 1, hay intereses políticos. Se unió la extrema derecha con la extrema izquierda para desestabilizar el gobierno, la oposición. Bueno, resulta que con eso no espantó a nadie. Entonces, acto número 2. Están infiltradas las guerrillas y entonces ponen una grabación de la policía que del frente 47 al 35, que tal y que vamos a aprovechar eso. Es una grabación que yo la llevo oyendo hace 15 años, ni siquiera cambian el número de los frentes que se están comunicando. Acto número 3, van y la reprimen y efectivamente hay hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusaciones muy graves con respecto al paro agrario, de lesiones, de heridos, de sancionados. Hoy en este momento en Colombia, voy a contar una cosa, César Pachón, uno de los líderes de la protesta agraria, está investigado en la Fiscalía, adivine por qué, por delitos ambientales, porque unos manifestantes quemaron unas llantas y a César Pachón lo van a mandar a la cárcel por delitos ambientales. Evidentemente es un gobierno que no está dando las garantías para que estas protestas pudieran ejecutarse. Tan no las ha hecho que incluso la misma Iglesia Católica, en el caso de la diócesis de Tunja, tuvo que protestar por el manejo que se le ha dado a las protestas. La ciudadanía vio los videos de la forma como se subían hasta los techos a darle los policías a los campesinos en protesta. También la ciudadanía vio, y eso es importante mencionarlo, policías disfrazados de civil rompiendo vidrios en la localidad de Bosa en protestas aquí en Bogotá. Luego, realmente en materia de esta libertad civil, el gobierno del presidente Santos de verdad se raja, no pasa la asignatura. Doctor Sarmiento, muchas gracias por sus preguntas. Al doctor Suárez, permanezca en su puesto porque cuando regresemos vamos a tener la oportunidad de escuchar las preguntas que tiene nuestro defensor. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. Regresamos a Veredicto. Les recuerdo que estamos en el segmento de la Fiscalía y llegó el momento para que la defensa contrainterrogue al testigo de la Fiscalía. Doctor Uribe. Gracias, señora juez. La primera pregunta para el doctor Aurelio es ¿cómo debe entonces comportarse y qué atribuciones debe tener la fuerza pública para intervenir cuando una protesta, como aquellas que ha narrado usted tan ampliamente en minutos anteriores, empieza a devenir en un factor de perturbación del orden público? Y esto no es circunstancial, sino casi que sistemático. Las protestas de los estudiantes y hasta, por ejemplo, las de los hinchas de Millonarios terminan rompiendo buses, obstaculizando entradas a Transmilenio, dañando bienes públicos, acabando con paredes y puertas por cuenta de grafitis. Y la policía, según lo que ustedes han planteado y yo he entendido, es que debería abstenerse de actuar frente a cualquiera de estas manifestaciones. Entonces la pregunta es, ¿cuándo entonces debería la policía y la fuerza pública intervenir para garantizar que el derecho de la protesta no se convierta en una asonada o en un motín? Claro que si hay actos vandálicos, pues por supuesto tiene que intervenir, pero partir del presupuesto de que va a haber actos vandálicos es lo que realmente genera un ambiente. Nadie va a defender aquí el vandalismo ni nada de eso, aquí no estamos en eso. Aquí creo que cuando el doctor Sarmiento empezó su presentación lo dijo de manera sabia, dijo, estamos hablando de la protesta en el marco de la resistencia civil, de la movilización social civil, ciudadana, civilizada. Si van unos vándalos con unas papas y unas cosas, pues hay que intervenir, por supuesto, pero incluso le quiero decir una cosa, eso no lo contempla ese código no dice eso, ese código coge a todas a tabla rasa, por supuesto que es así. Quisiera leerle un parrafito aquí de una norma y quisiera que usted me dijera si esto le parece extraño o abusivo.
La policía podrá impedir la realización de reuniones y desfiles públicos que no hayan sido anunciados con la debida anticipación. 1. Y 2. Igualmente podrá tomar la misma medida cuando la reunión o desfile no cumpla con los objetivos señalados en el aviso. Y 3. La persona que con ocasión de reunión o desfile en sitio público infrinja las leyes penales o de policía será capturada y puesta a órdenes de la autoridad competente. ¿Le parece eso exagerado? A ver, empecemos por la de la mitad. Si yo digo que voy a hacer una protesta ciudadana, civil, para protestar, por ejemplo, por las altas tarifas de Transmilenio, y voy a desfilar por la carrera 10ª y resulta que termino en una cosa distinta y andando por la 7ª, pues por supuesto que yo violé un requisito mínimo de fidelidad ante la autoridad. Yo creo que la autoridad tiene que intervenir, sobre eso no estamos hablando, ¿cierto? Lo que pasa es que con frecuencia aquí se utiliza la excepción para castigar la regla. Entonces, como hay personas que en un momento dado, organizaciones que en un momento dado pueden infringir ese tipo de normas, entonces vamos a justificar la restricción para toda la sociedad. Es decir, que a usted no le disgusta la norma, doctor Aurelio, sino la aplicación de la norma. No, a mí lo que no me disgusta es que la gente diga que hace una manifestación y haga otra, en eso estamos de acuerdo. Pero está contemplado ya, como claro, lo mencionaba el doctor también. Doctor Suárez, en la Constitución del 85 y de la 91 ya está contemplado. De esas 283 manifestaciones que en lo corrido del año se han presentado en cerca de 25 departamentos en el primer trimestre, ¿cuántas de esas protestas o manifestaciones han pedido autorización? ¿O cuántas de ellas no las han solicitado? Muy pocas, porque en eso sí me quiero distanciar incluso un poco del abogado defensor. Yo, por ejemplo, defiendo que si el bus de Transmilenio se demora media hora para pasar, la gente tiene derecho a salir a protestar. Entonces que le mandan un cable, un email al alcalde y le dicen que no, es que la gente también tiene un ejercicio ciudadano espontáneo de salir a bloquear yo respaldo eso. Simplemente quería preguntarle, así como menciona que hay algunos hechos que evidentemente se han convertido en abuso por parte de la autoridad frente a la protesta social, si no le parece que existen las suficientes limitaciones para que esto se presente. Si no cree que la Procuraduría, la inspección de la policía, incluso los mismos medios de comunicación denuncian de manera constante esto y que esto será control social, institucional, judicial y disciplinario para los abusos, de los supuestos abusos que ustedes mencionan del proyecto propuesto. Pero mire, fíjese que no ha funcionado. A mí me parece que los casos que hay en este momento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, específicamente los paros agrarios, muestran que ese control social ha sido insuficiente, que ha sido ineficaz, porque a pesar de que existan todas esas advertencias y esos controles, lo que hemos visto es una fuerza pública, especialmente un SMAT, absolutamente desmedido, desproporcionado en fuerza, reacciones desproporcionadas frente a la protesta. Última no más preguntas. ¿No más preguntas? Doctor Uribe, gracias. Doctor Suárez, muchísimas gracias. Puede regresar a su asiento. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial. Recuerden que ustedes también pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Ahí encontrarán una casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa para ustedes depositar su voto. Cuando regresemos escucharemos los argumentos de la defensa. Regresamos a Veredicto, ya ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar a la Fiscalía, ahora llegó el momento también para escuchar los argumentos que tiene la defensa. El señor Nicolás Uribe tiene 4 minutos, puede ponerse de pie, esta es su cámara. Señora juez, muchas gracias. Pues a ver, los televidentes tienen claro que en Colombia se puede hacer protesta social, existe derecho a la protesta y ese es uno de los derechos que tal vez, como acaba de mencionar uno de los testigos de la defensa, se practican con mayor solvencia y sin menores restricciones. 283 manifestaciones ciudadanas en lo que va corrido el trimestre traen ellos a colación. ¿Cómo podría uno decir que ese es un escenario de restricción de libertades y no de pleno ejercicio de libertades y derechos? Pero sigamos adelante, y es que este proyecto de Código Nacional de Policía es una necesidad para el país. Son más de 200 y pico de artículos que hacen necesaria la transformación de una institución, de las tareas de policía, que son necesarias para garantizar la convivencia de los ciudadanos. Es que un código de policía no es el instrumento por medio del cual se privilegia un derecho sobre otro, sino precisamente cómo se hacen convivir derechos de diferentes personas que cuando confluyen
todos y cada uno de ellos debe tener al menos un ámbito mínimo de aplicación. Luego, el derecho a la protesta, por supuesto que existe, pero por supuesto que existe en las mismas condiciones que existen los demás derechos de la Carta de nuestra Constitución Política. Existe con un núcleo esencial y con unas condiciones en virtud de las cuales puede ser limitado en la medida que roza, en la medida que se contradice con otros derechos de los ciudadanos. Y por supuesto que nuestra Carta Constitucional protege el derecho a la protesta de manera eficiente, eficaz y estricta. Por ejemplo, no sería posible que en el estado de excepción un decreto del gobierno nacional en el marco de ese estado de excepción restringiera de manera absoluta el derecho a la protesta. Y de hecho nunca ha sido así. En el marco de nuestra Constitución, pues, solamente la protesta pacífica está garantizada y solamente la protesta en el marco del derecho puede tener aceptación al interior del Estado Social de Derecho, entre otras cosas porque la protesta no es el único mecanismo que tiene nuestra Carta para garantizar los derechos de los ciudadanos. Existe la revocatoria del mandato, existen los referendos, las iniciativas populares, las acciones populares y una serie de instrumentos que ayudan finalmente a controlar a los gobernantes frente a aquellas acciones que no nos gustan o sobre las cuales nos sentimos mal gobernados. Sin duda en Colombia hoy hay una plenitud para el ejercicio de la protesta en pleno. La vivimos todos los días, no más en estos últimos 15 días hemos visto días enteros de obstaculización de las vías por cuenta de pequeños comerciantes que protestan por una ley aprobada por el Congreso de la República. Todas y cada una de ellas se ha realizado en paz, sin obstrucción de la fuerza pública y sin necesidad de que esto se convierta en un desmán. En la práctica, estas manifestaciones han terminado en reuniones de dependencias oficiales, con presencia de ministros, de congresistas, para tramitar la insatisfacción social encausada dentro de los límites que establece la Constitución y la ley. Luego, no hay que asustarnos frente al ejercicio de los derechos en ese marco, pero sí hay que responder con contundencia frente al abuso del derecho y frente a la permisividad frente al abuso del derecho, cualquiera que éste sea. Ni el derecho a poner música en su casa es ilimitado, ni el derecho a protestar, ni el derecho al ejercicio del trabajo en lugares en donde está prohibido tiene absoluta libertad en ningún Estado social de derecho, sino todos tienen un pedacito de restricción que la propia Constitución establece, que la Corte Constitucional además ha definido con claridad. Y en este código, además de policía, no es cierto que se introduzcan mecanismos novedosos que restringen y enflaquecen el derecho a la protesta social. De hecho, cuando uno revisa los 3 o 4 artículos que se dedican a este tema dentro del nuevo Código de Policía, son casi que copias exactas y fieles de lo que ya viene hoy funcionando en nuestro Código Nacional de Policía. Para hacer protesta social en Colombia no se requiere pedir permiso, señores de la defensa. Lo único que basta es informar a la autoridad competente que tiene la responsabilidad, además de tomar las medidas para garantizar precisamente el derecho a la protesta. En nuestro Estado de Derecho... No se niega la protesta. No se niega, no se puede siquiera negar. Y no solamente no se niega, sino que en ocasiones, en ausencia de permiso, se garantiza el derecho a la protesta. Y lo mismo sucede con las restricciones que son apenas razonables. ¿O acaso no es razonable que cuando usted encuentre una protesta armada pueda disolverla? ¿O acaso no es razonable que cuando usted encuentre que quienes protestan están destruyendo bienes públicos o privados, usted pueda disolverlo? ¿O es que acaso es irracional pedirle a quienes protestan que no obstaculicen el ejercicio de los derechos de los demás de manera flagrante? Yo creo que todos esos elementos son fundamentales para la democracia, y es que cada cual pueda ejercer sus derechos en libertad, sin obstrucción de la autoridad, en donde en particular el derecho a la protesta es además la manifestación del derecho a la locomoción, de reunión, de pensar distinto, de protestar contra las medidas que considera injustas o inconvenientes por parte de los gobernantes, pero en esencia tiene que ser un ejercicio de derechos en el marco de la Constitución y la ley. Por esto, y para terminar, señores del jurado, yo quisiera insistir en que es importante que este código salga adelante
y que nos permita modernizar una norma que tiene casi 40 años. Tal como ocurrió en el caso de la Fiscalía, lo voy a invitar a que responda a la siguiente pregunta, la formula el abogado penalista Elmer Montaña. El proyecto de ley de reforma al Código Nacional de Policía y Convivencia contiene toda una serie de disposiciones mediante las cuales se le otorga a la policía facultades discrecionales para efectuar allanamientos sin orden judicial, registros sin orden judicial, retenciones de personas también sin que medie situaciones de flagrancia o órdenes emitidas por una autoridad competente. Y por supuesto esto ha generado una enorme inquietud en la comunidad y especialmente en aquellas personas que entienden que esto puede ser la ventana al abuso, a la arbitrariedad y a una violación sistemática de los derechos humanos. ¿No creen ustedes que si este código se depura de todas estas normatividades, se le quitan esas facultades excepcionales a la policía que a mi manera de ver no las requiere, no las necesita, quedaría la norma, quedaría el código que realmente Colombia necesita? Es muy importante esta intervención y habrá que recordar a los televidentes que este proyecto ha sido traído al debate en el Congreso en múltiples oportunidades. De hecho, tal vez en los últimos 10 años es la tercera vez en donde la policía retirada, la policía en servicio, el Congreso, el Gobierno Nacional presenta una iniciativa de esta naturaleza. Y apenas ha sido debatido en primer debate. Se requieren 4 para que se convierta en ley de la República y sin duda temas como el que la persona que acaba de hablar menciona son importantes. Primero, dilucidar. Segundo, analizar y tercero, decidir de fondo y de manera definitiva. Sin duda, ese tema que él menciona es uno de los asuntos que pueden ser discutidos dentro del Código de Policía y que sin duda trae unos factores que cambian de manera sustancial el papel de la policía. Habrá que ver cuáles son las justificaciones de la policía para tal efecto. En qué medida, por ejemplo, se han sucedido hechos graves al interior de viviendas que por denuncias, por ejemplo, de vecinos y sin orden judicial no han podido ser combatidas por la policía. Pero coincido con quien pregunta en el sentido de que todo esto, para sacar una mejor norma, pues tiene que tener los debates correspondientes y en el proceso legislativo seguramente se depurará aquello que sea excesivo y se restringirá en la medida en que se considere pertinente para el beneficio de la convivencia en nuestro país. Doctor Uribe, muchas gracias. Puede tomar asiento en este momento. Necesitaríamos llamar al testigo de la defensa. Lamentamos que en último minuto anunció que no puede acompañarnos el doctor Orlando González, candidato a edil de la localidad de San Cristóbal en Bogotá, así que vamos a ampliar el contrainterrogatorio de la Fiscalía. Puede quedarse sentado tranquilamente. Doctor Sarmiento, comencemos con el contrainterrogatorio. Doctor Uribe, usted ha señalado que este proyecto pues no cambia en nada lo que la legislación vigente en este momento. Sin embargo, el artículo 55 dice que la policía podrá impedir la realización de reuniones, marchas o desfiles públicos cuando estos no cumplan las condiciones señaladas por la autoridad. Es decir, que permite primero que la autoridad imponga condiciones a la manifestación y que si la manifestación no cumple con esas condiciones, la policía puede impedir o agredir a los manifestantes. ¿Usted, en primer lugar, no considera que eso es una atribución nueva y, en segundo lugar, es una atribución totalmente discrecional que abriría las puertas para todo tipo de arbitrariedades, más cuando usted es abogado y sabe que en materia de restricción o limitación de derechos fundamentales, la ley tiene que ser muy precisa en qué casos se puede limitar? Así es, pero lo que usted lee de la nueva iniciativa reposa en el Código vigente. Dice, la policía podrá impedir la realización de reuniones y desfiles públicos que no hayan sido anunciados con la debida anticipación. Y sigue, toda reunión o desfile público que degenere en tumulto o cause inseguridad podrá disolverse. No se adelantará, o dice, igualmente podrá tomarse medidas contra aquellos que vayan en contra del orden público. Uribe, yo le estoy leyendo algo nuevo. Dice que podrán hacer todo eso que usted dijo cuando estos no cumplan las condiciones señaladas por la autoridad. Eso no está en el Código vigente, es algo nuevo que trae este Código y, repito, le permite a las autoridades imponerle condiciones a la manifestación y si la manifestación no cumple con esas condiciones, van y pueden disolver esa manifestación. Es una nueva atribución que además es muy discrecional y abre la puerta, es un cheque en blanco para todo tipo de arbitrariedades. Es una de las condiciones de la solicitud para poder realizar una manifestación.
Cuando usted quiere manifestarse en determinado lugar, usted anuncia el recorrido que tendrá y el propósito que tiene. Usted no podría, por ejemplo, hacer una solicitud para protestar contra la reforma tributaria, como usted acaba de decirlo, y después terminar haciendo una protesta alrededor de otra cuestión distinta. ¿Usted cree que eso sería una razón válida para agredir a unos manifestantes que salgan es que no hay ninguna razón válida para agredir manifestantes. O para disolver y eso la no es lo que establece el porque código. Usted me decía, si salen a protestar por la reforma tributaria y después salen no, que la de pensiones, entonces ya es una razón válida para disolverla. Pues en el caso de que usted haya radicado una solicitud que sea fraudulenta, es decir, que no refleje el verdadero interés, pues la autoridad tiene el derecho a sospechar sobre eso. Porque es que no nos confundamos, en este país está sucediendo una cosa importante, y es que algunos actores que no respetan la legalidad utilizan además la protesta social para generar dificultades de orden público, y esa es una realidad que también existe. Pero, doctor Uribe, estamos hablando, o sea, es decir, estamos hablando de la resistencia civil, del derecho a la protesta democrática. Es que es obvio cuando usted le dice a los televidentes, no, que los que se esconden detrás de grupos ilegales y demás, pues estamos de acuerdo que eso ¿Y le parece a usted no eso se hace. extraño? Lo que estamos diciendo es la protesta civilizada, pero yo quiero señalar dos cosas. Uno, que de acuerdo con lo que usted leyó, hay nuevas cosas en este código en el que se está tramitando, y dos, que sí me parece inaceptable que porque el aviso diga o el aviso de las personas diga no, vamos a protestar contra la reforma pensional y termine protestando por la reforma tributaria o se le agregue la reforma tributaria, que eso ya sea una razón válida para disolver la manifestación. Pero además esto, usted ha insistido mucho en el derecho de los terceros. Y es el principal argumento que también tiene el presidente Santos y los ponentes del proyecto de ley. Pero usted, y se lo hago también como en forma de pregunta, las grandes movilizaciones que han habido en este país, como la de la MANE, la del paro agrario, o sea, esas movilizaciones fueron exitosas y lograron su cometido en parte porque se ganaron a esos terceros. Yo incluso me acuerdo, yo estaba en algún bus cuando se estaban movilizando los estudiantes y una persona, estábamos en un trancón tenaz y la persona se montó y dijo que vivan los estudiantes y tenemos que saber que ellos están protestando por un derecho fundamental y demás. ¿No cree que en lugar de utilizar los derechos de terceros como excusa, es válido que los mismos manifestantes traten de ganarse esos terceros en esa causa por la cual se están manifestando? Claro, y deberían ganárselos porque todos los días hoy la protesta social y las acciones de gobierno tienen además incidencia en los medios de comunicación y frente a una comunidad activa a través de mecanismos virtuales y demás. Pero eso no significa que tenga que obstaculizarle la vida a los terceros. Es que la gente no solamente es campesina, no solamente es vendedora y pequeño comerciante, no solamente es estudiante. Hay gente que respalda la protesta social, que le gustan las reivindicaciones, por ejemplo, de los estudiantes, pero si no trabaja no come. Y esa posibilidad de trabajar para comer es un derecho que se le debe garantizar. Y en esas circunstancias, los estudiantes deben comprender que son tan válidas sus demandas frente al Estado como el derecho que tiene aquel, por ejemplo, distribuidor de pedidos a trabajar en un entorno donde pueda llevarle comida esa noche a su casa. Y ese es el límite que deben tener entonces las restricciones. Estamos hablando de los derechos individuales y colectivos, pero ¿esta nueva ampliación del Código de Policía no se prestaría para el abuso de la autoridad? Pues ¿Y no podríamos llegar a caer en situaciones tan lamentables como lo que ocurre en los Estados Unidos, por ejemplo, con la discriminación racial y el abuso de la autoridad? Sin duda, yo creo que el Código de Policía tiene que, sobre todo, ser una norma de convivencia. Y desde esa perspectiva no puede imponerse de un sector sobre otro. Y por eso sería útil que en lo que viene de los debates del Código de Policía se logre un consenso sobre normas como esta. Pero evidentemente es claro que Colombia en materia de protesta social es laxo como ningún otro. Si se ven las represiones de las fuerzas antidisturbios, por ejemplo, en países del primer mundo, en países desarrollados, en cumbres como las de Davos, en las propias protestas que más legítimas no pueden ser de protección de los derechos civiles, por ejemplo, de los afroamericanos en Estados Unidos, pues evidentemente usted se encuentra con una policía mucho más empoderada, mucho más capacitada para contrarrestar los desmanes de orden público. Aquí en Colombia, por el contrario, con inusitada frecuencia, los propios miembros del ESMAD son víctimas de las atrocidades de quienes participan en las marchas. Papas bombas, les vuelan los pies, la cabeza. Doctor es decir, Uribe, esto no es nuevo. Luego Uribe, uno sí requiere... Insiste, es decir,
yo creo que el debate hay que enmarcarlo en el derecho de la protesta y la resistencia civil. Usted mencionaba que aquí las normas son muy laxas y que hay muchas garantías. Yo le quiero recordar algunas cosas. Lo decía el testigo, el doctor Aurelio Suárez. Todos vimos por la televisión cómo agentes de la policía se metían en la casa de campesinos que no estaban haciendo absolutamente nada malo, invadían su derecho a la intimidad, su derecho a la propiedad y los agredían. Todo lo vimos eso por televisión. En este momento, no solamente están judicializando al dirigente César Pachón, en Santander hay cerca de 10 campesinos que están siendo judicializados por su participación en el paro agrario. Esos son, sin duda, pruebas, hechos que revelan que la democracia, las garantías para protestar en Colombia son muy escasas. Pero, lo que doctor demuestra... Sarmiento, y le formulo usted la siguiente pregunta, perdón, lo interrumpo. Por ejemplo, hace solo unos días se prohibió una marcha de los hinchas de Nacional con la conmemoración de su día aquí en Bogotá. Se prohibió y salieron a marchar y hubo algunos disturbios. ¿Dónde queda la autoridad? Entonces, con la ampliación de este código, ¿hasta dónde podría llegar esa autoridad? Pero eso, o sea, ese no es el ejercicio del derecho a la protesta. Ellos estaban conmemorando, no sé, de pronto el cumpleaños del equipo o alguna cosa. Sí, pero las autoridades quisieron prever el derecho a la protesta, porque eso es una conmemoración de un evento y una fecha. Una Yo me refiero al derecho a la protesta cuando los ciudadanos se organizan para una ejercer. marcha, claro. No, es distinto, porque, o sea, en derecho las finalidades cuentan, y cuando se habla del ejercicio del derecho a la protesta en el Código de Policía y en la Constitución Nacional, es el ejercicio del derecho a manifestarse frente a una decisión pública, frente a lo que sea. Otra cosa es una conmemoración. Y repetimos, si las personas incurren en actos de vandalismo, si la protesta se sale del marco de la resistencia civil, pues ya actualmente hay normas que le permiten a las autoridades actuar. No entiendo, y es una pregunta que le hago al doctor Uribe, ¿por qué hay que cambiar esas normas? Porque hay que agregarle otras causales para intervenir y restringir el derecho a la protesta. Permítame escuchar la opinión del doctor Uribe. Mire, simplemente quiero decir lo siguiente, que existan abusos no significa que la norma es el abuso, sino la excepción. Aquí en Colombia, usted lo mencionaba, existen protestas todos los días. Así como usted menciona personas que seguramente han cometido exceso y están judicializados, también va a encontrar que hay muchos miembros de la fuerza pública que están siendo investigados disciplinaria y seguramente penalmente por haber abusado en los casos que usted ha mencionado abiertamente. Luego, que existan extralimitaciones a la ley no significa que la ley sea mala, y que existan extralimitaciones al derecho de la protesta no significa que se deba prohibir entonces en todos casos la protesta, sino todo lo contrario, que se debe encontrar una norma que permita que frente al abuso del derecho la policía pueda intervenir y pueda intervenir eficazmente para garantizar el orden público, el derecho de los terceros, y pueda al mismo tiempo garantizarse el derecho a la protesta. Con las normas actuales, que incluso algunas son bastante agresivas y retardatarias e inconstitucionales, ¿por qué tienen que modificar esas normas actuales para ampliar las atribuciones y para hacer más discrecional la intervención de la policía? Yo le voy a mencionar porque, por ejemplo, es importante. Si en el momento de efectuarse reunión o desfile previamente anunciado se advierte que las personas llevan armas o cualesquiera otros objetos que puedan utilizar para agredir a otros o para dañar la propiedad pública o privada, se procederá inmediatamente a retirar armas u objetos a las personas que los porten. Esto es nuevo. ¿Le parece demasiado agresivo? ¿Le parece que extralimita el derecho que tienen los ciudadanos a protestar? A mí no me parece. Insisto en que estamos hablando en el marco de la resistencia civil, y hoy si la policía en una movilización o no movilización constata que alguien está armado, puede entrar a intervenir. No es necesaria esta norma. Yo les pregunto, ¿por qué es necesario modificar las normas? Doctor Sarmiento, doctor Uribe, muchísimas gracias. ¿Usted con quién está? De parte del doctor Sarmiento, del doctor Uribe, permítanos conocer su opinión. Lo puede hacer a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. Nosotros hacemos una pausa comercial y regresamos con los alegatos de conclusión. Regresamos a Veredicto, pasamos de inmediato con los alegatos de conclusión. Comenzamos con la Fiscalía, doctor Sarmiento. Bueno, yo me ratifico en las acusaciones que he hecho en el día de hoy, señalando que el nuevo Código de Policía que se tramita en el Congreso restringe aún más el derecho a la protesta, que ya está bien restringido en el país. Y ratifico esto, estamos hablando de la protesta ciudadana, democrática, civilizada, en el marco de la resistencia civil, no estamos hablando de actos vandálicos ni nada por el estilo. Además, esto quedó demostrado
que el doctor Uribe no alcanzó a encontrar la norma que yo señalaba, que este nuevo código sí amplía las facultades, las atribuciones de las autoridades de policías para intervenir en las manifestaciones, ya sea para prohibirlas o para que éstas terminen. Y señalar esto, es muy importante que los colombianos luchemos por la defensa del derecho a la protesta. Un país que no permite que sus ciudadanos protesten libremente es un país que no permite el ejercicio de derechos básicos de cualquier democracia. Perfecto, muchas gracias. Doctor Uribe, sus alegatos de conclusión. Claro que sí. En Colombia suceden casi una vez al día manifestaciones de protesta, de todos los pelambres y con todos los sentidos y orígenes políticos, buscando defender las causas más diversas y más espontáneas de la ciudadanía. Ningún ciudadano en Colombia está de acuerdo con restringir la protesta. A ningún ciudadano le gustaría que le restringieran su derecho a expresarse, a movilizarse, a opinar, a decir lo que opina de su entorno y de las políticas públicas que tienen efecto sobre su vida cotidiana. Pero al mismo tiempo todos los ciudadanos tienen el derecho a que el derecho a la protesta se realice dentro del marco de la legalidad, dentro del marco de un Estado social de derecho y no mediante las vías de hecho. En el nuevo Código de Policía nada deberán temer quienes protesten en el marco del Estado social de derecho y todos tendrán que ser disueltos en la medida en que apelen a las vías de hecho para lo que es inadmisible en un Estado social de derecho. En un Estado social de derecho hay confluencia de derechos y obligaciones y cuando hay enfrentamiento entre dos derechos, pues se tienen que restringir ambos de alguna medida razonable y proporcional para que todos puedan ejercer su derecho fundamental. Y ese es el marco, el tono y el contenido del nuevo Código de Policía Nacional. Gracias. Las partes ya no hablarán más. Quedan solo unos minutos para que usted pueda emitir su voto. Lo hace solo a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. Hacemos una breve pausa comercial y regresamos para conocer su veredicto. Regresamos a Veredicto. La ampliación de este proyecto al Código de Policía limita el derecho a la protesta. Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet votaron lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía, doctor Manuel José Sarmiento, con un 88%. La defensa, doctor Nicolás Uribe, obtuvo un 12%. Doctor Manuel José Sarmiento, usted ha asumido esta noche el papel de fiscal y nuestros televidentes a través de la página de internet le han dado la razón. ¿Cómo recibe este veredicto? Es claro que este Código de Policía vulnera, viola el derecho a la protesta, lo restringe de manera muy grave y la principal conclusión y el llamado que yo haría es a que los colombianos se movilicen para que este proyecto no pase adelante en el Congreso de la República. Gracias a los representantes, al testigo por habernos acompañado esta noche, a ustedes nuestros televidentes por haber votado a través de nuestra página de internet. Recuerden que el próximo lunes tenemos una nueva cita, 10 y 15 de la noche, cuando tendremos para ustedes otro tema de actualidad y para que ustedes finalmente nos den su veredicto. Feliz noche.